Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. El Perú y el mundo al filo del abismo. Un presidente peruano y su familia investigados por delitos de corrupción. La presidenta del Congreso censurada y vacada por participar en una reunión partidaria y ver estrategias de campaña electoral maldichas, pero que todos los partidos lo hacen. Y en el mundo, una sequía en Europa y Asia amenaza con hambruna a todo el mundo, mientras una inundación en Pakistán ha destruido el 80% de las tierras de cultivo. Y en medio de esta crisis, la OTAN amenaza a Rusia por el suministro de gas y petróleo a Europa y dice que va a tomar las medidas necesarias para garantizar que el gas y el petróleo lleguen a Europa. No solo armando a Ucrania, sino entrenando a los ejércitos de Suecia, Finlandia y los países bálticos para enfrentar una supuesta invasión de Rusia, cuando, por el contrario, se teme una invasión de la OTAN a Rusia en la parte norte para tomar el control del gas siberiano. Bueno, vayamos por partes. Mientras China se enfrenta a provocaciones cada vez mayores de parte de Estados Unidos por el problema de Taiwán. Comencemos con nuestro país, con el Perú. El silencio del presidente Pedro Castillo ante las preguntas de la fiscal de la Nación es una estrategia trazada por su defensa y es un derecho de cualquier investigado a guardar silencio. Pero esto es interpretado por los medios de comunicación de los grupos de poder en el Perú como que tiene un doble discurso, como que no quiere decir la verdad y se ensañan contra su familia, contra su entorno, especialmente contra su esposa, sus cuñados y sus sobrinos. Estamos entonces ante una situación que no ocurrió antes en el Perú. Un presidente investigado, su esposa con impedimento de salida del país y su cuñada, a la que considera hija putativa, detenida por 36 meses. En esta situación, el presidente Castillo enfrenta 6 investigaciones abiertas por el Ministerio Público con el grave cargo de corrupción desde el poder, con un equipo de investigación que está buscando y hurgando e incluso le ha ofrecido a la cuñada del presidente ponerla en libertad si acusa directamente a Pedro Castillo de ser el jefe de la banda criminal que opera desde el Palacio. Como dice Cinesio López, y lo repetimos, porque ya lo utilizamos en otro comentario, los tiburones capitalinos, los dueños de siempre de este país, están disgustados porque las pirañas provincianas, las pirañas de las provincias, han comenzado a disputarle los beneficios que da el poder de las obras públicas que el gobierno siempre contrató con estas grandes empresas capitalinas y que ahora se las ha entregado a unas empresas provincianas, especialmente de la tierra del presidente Castillo, de Cajamarca,
o del norte del país. Tenemos un país que está en una situación anómica, es decir, que vive una anomia social, con una democracia fallida. Por lo tanto, no es casual que nos encontremos con comportamientos como el de César Acuña, dirigiendo su empresa política, que se llama Partido Alianza para el Progreso, y dando órdenes. Ya ayer dijimos que el problema no es que un partido fije estrategias de campaña para un proceso electoral, sino la forma como lo hace y cómo lo dice, que no es el lenguaje partidario, sino el lenguaje del empresario que ordena a sus súbditos, a sus empleados, a sus trabajadores lo que deben hacer. Y él considera así a los parlamentarios de Alianza para el Progreso, sus trabajadores, sus empleados que deben cumplir con sus órdenes. Pero es más, estamos ante un país que se ha fraccionado con la elección de Pedro Castillo, desde el mismo momento en que se supo los resultados, y recordemos, acusaron de fraude electoral. La alta sociedad peruana no permite que los de abajo lleguen al poder. La discriminación está presente y nos hace recordar lo que decían los caballeros, entre comillas, y las damas, entre comillas, de la alta sociedad limeña, y que la reproducían los que se sentían miembros de la alta sociedad, entre comillas, de las provincias. ¿Y qué decían ellos? Hay que decirlo con franqueza. Hasta 1970, cuando Juan Velasco Alvarado dio la reforma agraria y dio la reforma industrial, era común escucharles a estos caballeros y a estas damas de la alta sociedad peruana decir que un negro con plata, un indio leído y un cholo con poder son para temer. Sí, así decían. Y sus herederos lo dicen de otra manera, pero piensan igual. Que los cholos no pueden llegar al poder, que los indios no sepan leer y que los negros no tengan dinero para tenerlos siempre sojuzgados, siempre bajo el mando de ellos. La elección de Pedro Castillo ha roto ese velo hipócrita que cubría al país, que lo llamaban país de emprendedores, país de clase media, país en vías de desarrollo. Y ha vuelto a desnudarnos como lo que somos, como el país que somos, como el país que surgió en el año de 1822, donde para ser ciudadano peruano se tenía que hablar español, y solamente hablaban español menos del 10% de la población peruana. El 90% hablaba quechua y aymara y las lenguas nativas de la selva. Ellos no eran ciudadanos peruanos. Y después se discriminó de otra manera. Los analfabetos no eran ciudadanos peruanos. Por lo tanto, recién a partir de 1980, todos, incluyendo los, entre comillas, indios alzados, porque así llamaban a los campesinos que recuperaban sus tierras, forman parte de este país. Aunque les duela a las clases altas que viven en San Isidro, que viven en La Molina, que viven en las Casorinas, y también a los limacos, como llamamos coloquialmente en Ayacucho, a aquellos provincianos que se han venido a Lima y que ahora se sienten limeños y desprecian a los
que vienen de la sierra, a los serranos, que los llaman indios, y a los nativos de la selva, a los originarios de la selva, que les llaman chunchos. Sí, ese es el país. El país que no encuentra una salida, que está en un túnel oscuro o en un pozo profundo, en un túnel oscuro donde no se ve la luz al final del túnel, o en un pozo oscuro donde todavía no encontramos el fondo y nos seguimos precipitando para abajo. Y en este país, donde existe una campaña demoledora contra todo lo que sea de izquierda o que tenga pensamiento progresista, como el de los caviares, no encontramos una alternativa. Pero creemos que sí debe haber, sí debe encontrarse. Y es volver a hacer política en las universidades. Es llamar a los jóvenes de las universidades a que se organicen, a que organicen sus frentes universitarios, sus frentes estudiantiles, que elijan verdaderos consejos, verdaderos tercios estudiantiles para los gobiernos de sus universidades, no en base a regalos que muchas veces hacen las autoridades, regalándoles computadoras o tablets, no. Tercios estudiantiles con principios, para llevar adelante una reforma universitaria, que se debatan los problemas del país en las universidades, que los partidos políticos hagan política en las universidades, los de derecha, los de izquierda, los de centro, que estén ahí presentes, debatiendo, discutiendo, como era en los años 60, como era en los años 70, como era en los 50, como fue durante la gran reforma universitaria que impulsaron en su momento Aya y Mariátegui, discutir los problemas del país en la universidad. Recordando lo que decía Bartolomé Herrera, un conservador, pero que estaba claro en que en la universidad deberían debatirse los problemas políticos del Perú, porque ahí se formaban los futuros dirigentes de la patria. Ahora no. Ahora en las universidades negocio, o en las universidades privadas, societarias o asociativas, está prohibido. Y a los que hablan de formar federaciones de estudiantes los expulsan. La SUNEDU debería tomar en cuenta eso. La persecución contra los estudiantes que desean y que necesitan hacer política en sus universidades para que el Perú comience a construir con una nueva generación su futuro. Porque ahora ya no es posible eso. Bueno, cambiemos de tema y nos vayamos a lo que ocurre en el mundo. Hay una sequía que ya está destruyendo Europa. Los ríos de Europa se están secando, no hay agua para los cultivos, no hay agua para que funcionen las centrales hidroeléctricas, no hay agua para que se refrigeren las centrales nucleares, y Europa no tiene gas para su industria, ni tiene petróleo para su industria. Las familias europeas van a enfrentar un crudo invierno y posiblemente no van a haber alimentos. Pero como tienen recursos monetarios, no sería raro que ellos estén en la primera fila y sean los primeros en comprar los alimentos que van a venir de aquellos países que no están golpeados todavía por el cambio climático. Y el hambre entonces será en los países subdesarrollados, en los países del tercer mundo, en los países como el Perú, como muchos otros países que producimos para la agroexportación y no producimos
para el mercado interno. Estamos en una situación difícil. Europa está sin agua. China también está sin agua. La sequía golpea Europa. No sabemos si en Estados Unidos, en Canadá y en México también ocurre el mismo problema. No se reporta esas cosas. Pero en todo caso, serán los proveedores de alimentos para el mundo. Y lo pagarán quienes puedan pagarlo, porque los precios de los cereales van a subir, como nunca antes subieron, porque se va a reducir la producción casi en un 30% en Rusia, en Ucrania, en Polonia y en China, que son los grandes proveedores de alimentos en el mundo. Estamos en un riesgo, el cambio climático nos amenaza. En Europa están tomando medidas de racionamiento incluso del agua potable, como en Bélgica, como en el Reino Unido. En Holanda están preocupados por los diques que contienen el mar, porque el calor intenso y la falta de lluvias puede estar generando hendiduras o rajaduras en los diques. Y eso podría en peligro a Holanda frente al aumento del agua del mar por las deglaciaciones en los polos. Es bueno recordar que el cambio climático nos afecta a todos y que el Perú está entre los países que podría ser más afectado por el cambio climático. Los valles de la costa dependen de las lluvias, pero también dependen de los glaciares ecuatoriales que están en la cordillera de los Andes. Y estos glaciares se están derritiendo y cada vez se notan más las manchas negras en los glaciares que llamábamos en mi época de estudiante las nieves eternas. No son eternas, están terminando, están desapareciendo. Y en medio de este panorama tan caótico, la primera ministra electa en Gran Bretaña ha dicho que no le tiene miedo a los huracanes, en referencia a lo que puede ocurrir en el mundo. Y la OTAN ha dicho que va a garantizar de todas maneras el gas y el petróleo para Europa. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dicen. Pero no va a ser levantando las sanciones a Rusia. Y no por algo se están entrenando las tropas de Suecia, de Finlandia, de Lituania, de Letonia y de Estonia para defenderse de una supuesta invasión rusa. Una provocación que puede justificar una invasión a Rusia por la parte norte para tomar posesión de los pozos gasíferos y petroleros de Siberia y así garantizar que el gas y el petróleo llegue a Europa. Y si para ello se requiere el uso de armas nucleares, ya lo ha dicho la primera ministra del Reino Unido, no le temblará la mano y lo utilizará si es necesario. El Papa Francisco, preocupado por esta situación, ha llamado a la paz. Ha pedido que se busque salidas diplomáticas. Los únicos que le han escuchado son un creyente no cristiano, sino un creyente islámico musulmán, el presidente Erdogan de Turquía, que se ha ofrecido como mediador entre Rusia
y Ucrania, y que ha tenido éxito cuando ha mediado para que se abra el paso de los cargueros rusos y ucranianos que llevan trigo a los países del mundo. Y que quiere mediar, quiere seguir mediando, pese a las amenazas que recibe de parte de la Unión Europea, de la que forma parte. Y el otro es Xi Jinping, el presidente de China, que se ha ofrecido a mediar entre Ucrania y Rusia y que ha sido desautorizado públicamente por el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien ha repetido reiteradamente que la única solución para el fin de esta guerra es la destrucción total de Rusia. China no cree que la salida sea la guerra total, pero se está defendiendo y está haciendo maniobras militares ante las continuas agresiones y provocaciones de parte de Estados Unidos, como el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán y reconocerla como una nación independiente de China, igual que otros 12 senadores, 12 congresistas que han hecho el mismo viaje. Y el aumento de la ayuda militar a Taiwán para dotarle de armamento capaz de defenderse de una supuesta invasión de la República Popular de China. ¿Quién juega la guerra? ¿Quién juega con el destino de la humanidad? ¿Occidente o Oriente? ¿A quién no le interesa la vida de los otros? Si revisamos la historia, los grandes genocidas vinieron de Europa. Los que comerciaron con carne humana, 80 millones que fueron sacados del África y vendidos como esclavos, solo llegaba el 10% vivo a las costas de América. El 80% moría en el viaje. Fueron blancos europeos, primero portugueses y después ingleses, que tomaron el negocio de la carne humana para enriquecerse y con eso impulsar el surgimiento del capitalismo. Quienes destruyeron los imperios originarios existentes en América, en México, en Perú, no fueron chinos, no fueron rusos, fueron europeos occidentales, que se llevaron el oro y la plata de Rusia, de México y Perú, de Potosí, la plata. No por gusto, cuando escribe sobre la acumulación originaria, Carlos Marx señala que en los orígenes del capitalismo tienen olor a sudor de esclavos negros y a sangre de esclavos y sangre de indios. Sí, eso le dio el poder a Europa para hacer su primera gran revolución industrial y seguir sojuzgando a los pueblos del mundo. Esta es mi opinión. No es de resentimiento, sino de lo que realmente ocurrió en el mundo. Si estás de acuerdo, hazme un clic, suscríbete a mi canal y comparte mis opiniones. Si discrepas, haz a conocer. Es bueno conocer cómo piensan las demás personas. Sígueme en Facebook, en Instagram y en Crónicas de Polemarco. Nos vemos mañana. Que tengas un buen día.